Entonces, este problema número 2 me dice que hay un gato que se está moviendo en lo que nosotros determinamos el sentido de las X positivas, pero la velocidad de este gato no es constante, sino que varía en función de la gráfica como esta que tenemos acá abajo. ¿Sí? Primero que tenemos que determinar es si estamos enfrente o no a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Y recordamos que cada una de esas siglas tiene una implicancia. Movimiento significa que el objeto, el gato en este caso, se tiene que estar desplazando, o sea, no se tiene que quedar quieto siempre en el mismo lugar. Cosa que ocurre. Rectilíneo, que se tiene que mover a lo largo de un solo eje. En este caso está bien, el problema dice que se mueve a lo largo del eje de una línea recta que nosotros llamamos X. Uniformemente variado, esas dos palabras del final indican que la aceleración del gato tiene que ser constante, ¿sí? En MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, necesitamos que la velocidad del gato sea constante. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, necesitamos que la aceleración del gato sea constante, ¿sí? Y eso como lo corroboramos rápidamente en esta gráfica de velocidad en función del tiempo. Si la gráfica de velocidad en función del tiempo es una línea recta, no importa que sea pendiente negativa o pendiente positiva, me está indicando que la aceleración es constante. Si en cambio esta gráfica fuera una curva, ahí la aceleración ya no sería constante, ¿sí? Pero siempre que tengamos aquí una recta, vamos a saber que la aceleración entonces es constante. ¿Bien? ¿Qué es lo que me está diciendo esta gráfica? Me está diciendo que en el momento que yo empiezo a observar el gato en tiempo igual a 0, el gato llevaba una velocidad inicial de 8 metros por segundo positiva. ¿Qué significa que esa velocidad sea positiva? Que se estaba moviendo en lo que yo dije que era el sentido de las X positivas, o sea, hacia la derecha. A medida que va pasando el tiempo, el gato se va frenando hasta que en el instante t igual a 6 segundos, el gato tiene una velocidad 0. ¿Qué implica que el gato tenga una velocidad 0? Que se queda quieto, ¿sí? Va frenando su velocidad hasta el punto donde se queda quieto. Y si continúa la gráfica, empieza a adoptar una velocidad negativa. ¿Qué significa entonces que el gato tenga una velocidad negativa? Indica que el gato pega la vuelta, ¿sí? Ahora comienza a moverse en los que son los ejes de las X negativas, o sea, hacia la izquierda. ¿Bien? Pero entonces es muy importante que cuando ustedes ven que van de una velocidad positiva a una velocidad negativa, sí o sí hay algún punto de todo ese trayecto en el que la velocidad tiene que haber sido igual a 0. En algún punto yo me tengo que haber quedado quieto para recién poderme haber dado la vuelta y dirigirme en el sentido contrario. ¿Sí? Pero por más de que la velocidad cambie de positiva o negativa, la aceleración sigue siendo la misma, es parte todo de la misma recta. Entonces, no importa que esté trabajando entre 0,6 o 0 y 8 segundos, 0 y 1000 segundos, la aceleración siempre va a seguir siendo la misma. ¿Bien? Entonces, empecemos a ver las distintas cosas que me pregunta el problema. El primer apartado me dice cuánto vale la velocidad a los 4 segundos y el segundo apartado me dice cuánto vale la velocidad a los 7 segundos. ¿Bien? Aquí la idea es hacerlo a partir de la gráfica, ¿sí? Esta gráfica no está hecha bien a escala, pero la que tienen ahí en el enunciado está mucho mejor, ¿sí? Y es cuestión ahí de trazar líneas y ver cuánto valen los valores. O sea, esto está escalado 1, 2, 3, 4. Me paro en el 4, trazo una línea vertical hacia arriba, ¿sí? Donde cruzo la recta, trazo una línea horizontal hacia el eje. Y acá mido qué valor tengo, ¿sí? Si la recta está hecha bien a escala, que para ustedes una recta no es difícil de hacer en la hoja, ¿sí? Miden 8 centímetros, por ejemplo, hacia arriba y marcan el punto. Miden 6 centímetros hacia la derecha, tienen otro punto. Tienen 2 puntos suficientes para hacer una recta con la escala suficiente. Entonces, si ustedes lo hacen bien al dibujo, que de nuevo digo, una recta no es difícil de hacer, pueden encontrar el valor del gato, ¿sí? Más o menos si lo tenemos ahí a ojo, podemos ver que serían unos 3 segundos más o menos. Bien, pero eso, de nuevo digo, lo van y lo miden, ¿sí? Miden a los 4 segundos qué velocidad tienen. Y acá sacan la velocidad a los 4 segundos, ¿bien? No quiero escribir un valor, no quiero hacerlo a ojo porque
Ahora les digo cómo lo podemos calcular bien, ¿sí? Pero si ustedes de nuevo, les repito, lo hacen a escala, lo hacen bien en la hoja, simplemente con medirlo es suficiente, ¿sí? Por ahora dejémoslo ahí. Lo mismo a los 7 segundos. Marco, ¿dónde están los 7 segundos? Trazo una línea vertical, en este caso la trazo para abajo, y luego me vengo con una línea horizontal, ¿sí? Y aquí encontraré, y aquí mediré qué valor tiene a los 7 segundos. Obviamente, como estoy por debajo del eje horizontal, esa velocidad va a ser negativa. ¿Bien? Esa es la primera manera de calcular, o en este caso, de medir la velocidad a los 4 y a los 7 segundos, ¿sí? La miden directamente de la gráfica. Ahora, ¿cómo hacemos si no lo queremos hacer mediante la gráfica? ¿Cómo lo hago si yo lo quiero calcular, si yo quiero saber el valor exacto? Bueno, para eso primero tenemos que resolver los otros apartados, que me pregunta cuál es la aceleración del gato a los 3 segundos, a los 6 segundos y a los 7 segundos. ¿Bien? Lo primero y más importante es, recordemos que como estábamos en MRV, ¿sí? La aceleración es constante, ¿sí? Ya lo dijimos recién. Entonces, si la aceleración es constante, la aceleración a los 3 segundos va a ser la misma aceleración que a los 6 segundos y la misma aceleración de los 7 segundos, ¿sí? No importa a qué segundo. A mí me pregunté, la aceleración es siempre la misma y la voy a calcular como calculo yo la aceleración media, ¿sí? En MRV, la aceleración instantánea en un determinado instante de tiempo siempre la puedo igualar a lo que es la aceleración media. Así como en MRU, yo podía igualar la velocidad instantánea a la velocidad media, ¿sí? Acá en MRV, yo no puedo igualar la velocidad instantánea a la velocidad media. No son iguales, ¿sí? Pero sí son iguales la aceleración instantánea y la aceleración media. Entonces, ¿cómo calculo yo la aceleración media? Es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, primero busco un intervalo de tiempo. ¿Qué intervalo de tiempo voy a buscar? El que me sea más cómodo. Entonces, buscando los valores que yo conozco. Si se fijan, a los 0 segundos, yo conozco la velocidad, vale 8 metros por segundo, y a los 6 segundos, conozco la velocidad, sé que vale 0, pasa justo ahí por el punto 6. Entonces, tomo ese intervalo, de 0 a 6 segundos. ¿Sí? De nuevo, podrían tomar de 0 a 4 ustedes y tomar como velocidad inicial los 8 y velocidad final el valor que hayan medido aquí. Pero es preferible tomar puntos que la gráfica los marque bastante claro, como son el de 0 segundos y el de 6 segundos. Entonces, tiempo final, 6 segundos, tiempo inicial, 0 segundos. ¿Qué velocidad lleva el móvil? A los 6 segundos lleva una velocidad de 0 metros por segundo. ¿Y qué velocidad lleva el móvil? A los 0 segundos lleva una velocidad de 8 metros por segundo. Entonces me queda menos 8 dividido en 6. ¿Cuánto da eso? Me da 1,33. Entonces, termino encontrando que la aceleración instantánea, media, no importa, es lo mismo, es de menos 1,33 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Recuerda, la aceleración tiene unidades de metros por segundo al cuadrado. Bien. Entonces, una vez que tengo la aceleración, ahora sí podría calcular, si yo quiero, de manera precisa y exacta, cuánto vale la velocidad a los 4 segundos, por ejemplo. Y para eso podemos usar la expresión que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Bien? La velocidad final es la velocidad que yo quiero calcular en un determinado instante de tiempo, en este caso será los 4 segundos. ¿Sí? La velocidad inicial es la velocidad que lleva en el instante t igual a 0, en este caso es 8 metros por segundo, más la aceleración, pero acá la aceleración va con el signo que corresponde, o sea, menos 1,33 metros por segundo al cuadrado, y por el tiempo t, que de nuevo, como yo quería calcular la velocidad a los 4 segundos, acá reemplazo t igual a 4 segundos. Introduzco todos esos valores en la calculadora, y tengo lo siguiente, a ver, menos 1,33 por 4
me queda que la velocidad final vale 2,68 metros por segundo. ¿Bien? Y ese es el valor exacto que tiene el gato, la velocidad del gato, a los 4 segundos. Si yo lo medía en la gráfica, seguramente iba a encontrar que valían 2,5, 3, dependiendo las ganas o la precisión que lo quería tomar cada uno. A lo sumo, si usaban la regla milimetrada, me iban a decir que valía 2,7 metros por segundo. Pero si quieren el valor exacto y preciso, lo que tienen que hacer entonces es este método. Siempre es lo mismo, el método analítico tiene más exactitud que el método gráfico. ¿Bien? Y pasa exactamente lo mismo si yo hubiera querido calcular la velocidad al cabo de 7 segundos. Solo que en vez de reemplazar t igual a 4 segundos, hubiera reemplazado t igual a 7 segundos. Y solo este resultado me iba a dar negativo. ¿Sí? Si yo hago el cálculo, 8 menos 1,33 por 7, me queda que la velocidad final es de menos 1,31 metros por segundo, ¿sí? Pero ya la calculadora solita me da ese menos. Y ese menos, de nuevo, recuerden que el menos en la velocidad indica que el gato tiene un sentido en su velocidad opuesto al que nosotros determinamos como positivo de las X. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta? Hola, profe, ahí estamos sacando la velocidad en sí, ¿verdad? No, si está en negativo lo tengo que poner como negativo, no es el Exacto. módulo de velocidad. Sí. No, si da negativo, va como negativo. A ver, está buena la pregunta esa, porque en realidad todas estas expresiones son vectoriales, ¿sí? Lo correcto, si es verdad, si yo escribo esta expresión sería la siguiente: velocidad final en forma de vector igual a velocidad inicial vector más aceleración vector por tiempo. Esa es la expresión correcta. Pero ¿qué es lo que sucede? Como estamos trabajando en un mismo eje, todos estos vectores van a ir acompañados del mismo versor i. Voy a tener versor i acá, versor i acá y versor i acá. Todos los sumandos van a estar acompañados del versor i. Porque, de nuevo, estoy en un movimiento rectilíneo. Me tengo que mover siempre en ese mismo eje. Entonces, como todos tienen el versor i, nos olvidamos de ese versor i y escribimos de esta manera, ¿sí? Como que simplificamos la expresión. Entonces, no es que estamos hablando de los módulos, sino que es como que hemos simplificado los vectores y los versores y que me aparecían en todos los términos, ¿sí? Entonces, como técnicamente no estoy hablando del módulo, sino podríamos decir que de la componente, ¿sí? Si me da positivo, me da negativo, ese signo lo tengo que colocar y lo tengo que escribir. Y si a mí la velocidad final me dice que vale menos 1,33 la calculadora, yo anoto menos 1,33. Como sucedió con la aceleración. La aceleración me dio un resultado de menos 1,33 y lo escribí como menos 1,33. ¿Sí? Significa que la aceleración tiene dirección de las X negativas. Pero el menos va. ¿Sí? Si bien estamos hablando de vectores, simplificamos un poco el tema al estar oscilando siempre dentro del mismo eje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra consulta? Bien. ¿Qué más nos pregunta el problema? Nos pregunta qué distancia cubre el gato durante los primeros 4,5 segundos. ¿Sí? ¿Cuánto vale el desplazamiento del gato? Voy a anotar la aceleración por acá arriba. ¿Sí? Como dato, aceleración igual a menos 1,33 metros por segundo cuadrado. Y voy a borrar ya todo esto, la gráfica ya cumple su propósito. Vamos a hacer los cálculos. Me pide el desplazamiento delta de x, ¿sí? Y recuerden que delta de x es igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Cómo calculamos la posición final en un movimiento rectilíneo uniformemente variado? En este caso es posición final es igual a posición inicial más
velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la expresión, ¿sí? Entonces, si yo paso este x que está sumando, lo paso restando para el otro lado, ¿sí? Tengo que x final menos x inicial, que es a lo que yo llamé, a lo que se llama desplazamiento de x, va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, no hay problema de que a mí no me diga cuál es la posición inicial del gato. Yo puse que la posición inicial era igual a 0, pero en realidad el problema no lo dice. Pero no necesito que me la diga, porque no me pregunta cuánto vale la posición final, simplemente me pregunta la diferencia, me pregunta el desplazamiento. Entonces no necesito el dato de x0, simplemente lo calculo de esta manera. Y vamos a repasar los valores. Velocidad inicial, lo vemos según la gráfica, era 8 metros por segundo. Por el tiempo me dice que en los primeros 4,5 segundos, o sea que el tiempo es de 4,5 segundos, más 1/2 de la aceleración, que recordemos que es negativa, menos 1,33 metros por segundo al cuadrado, y por el tiempo ahora al cuadrado, o sea los 4,5 segundos, todo eso al cuadrado. Vamos a ver cuánto da. 8 por 4,5 menos. Me da que el desplazamiento del gato es de 22,5 metros. Bien, simplemente reemplazamos los valores que tenemos y nos da cuánto vale el desplazamiento delta de x. Y lo mismo haría en el apartado G. El apartado G me dice qué distancia cubre el gato entre 0 y 7,5 segundos. Bueno, hago exactamente lo mismo, solo que en vez de reemplazar aquí t 4,5, reemplazo igual t igual a 7,5. En este y en este, ¿sí? En los dos. Obviamente recuerden que el gato, hay algún punto en este tipo de movimiento, va a haber algún punto en que el desplazamiento va a ser igual a 0. ¿Por qué? En algún tiempo el desplazamiento será igual a 0. Recuerden que el gato se mueve hacia la derecha, va frenando, se queda quieto en un punto y luego comienza a volverse. En algún punto va a volver a pasar por el mismo punto donde partió. Por lo tanto, vamos a tener ahí alguna situación en la que el desplazamiento es igual a 0. Incluso tendremos situaciones en la que el desplazamiento será negativo. Si este gato sigue caminando para allá, terminará en una posición de x negativa, por lo cual me dará un desplazamiento negativo. ¿Bien? Si yo quisiera calcular, por ejemplo, cuándo el desplazamiento es igual a 0, en qué instante del tiempo el desplazamiento es igual a 0, bueno, vuelvo a esta misma expresión de acá, solo que en vez de tener el dato del tiempo y incógnita delta de x, ahora es al revés, tengo como dato delta de x y tengo como incógnita el tiempo, ¿sí? Pero es la misma situación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna consulta?